Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta tercera semana de actividades de la unidad número 3. Un gusto poder compartir las actividades que tenemos planificadas para esta tercera semana. Un gusto poder saludar. Bienvenidos a la presente clase. Buenas noches, Licen. Luis, ¿cómo están? Muy Buenas buenas noches, noches. dice. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Iniciemos las actividades correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar a través de este medio a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio y vamos a hablar un poco más sobre el inglés, el futuro del inglés. Y vamos a ver justamente sobre la estructura be going to. Vamos a ver cuáles son las determinaciones, cuáles son las actividades en las cuales nosotros podemos establecer justamente la utilización del el going to. Y habíamos visto en clases anteriores que en inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas. Hablamos de el be going to o de la estructura going to y también de la forma will. Esas son las dos formas, las dos estructuras que nosotros tenemos dentro del futuro en inglés. Vamos a ver la primera y vamos a ver cómo se utiliza el going to. Usamos generalmente to be más going to más infinitive verb. Esto es, esta es la fórmula como nosotros podemos estructurar el futuro simple dentro del inglés. Tenemos cualquier forma del verbo to be, sea este pasado o presente. Tenemos la estructura going to que determina las actividades que se van a hacer en futuro. Tenemos un verbo en infinitive. Esas son las tres estructuras que tiene que contener una oración simple que obviamente determine futuro con la forma going to. Para acciones, obviamente, esto que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene. Ahí se puede utilizar la forma going to. Entonces ya saben, para acciones, primeramente para acciones que van a suceder muy pronto, que se tienen que cumplir sí porque sí, en un determinado momento muy cercano. O también puede ser para expresar un plan que se tiene a futuro. Esas son las dos formas o las dos situaciones en las que nosotros podemos utilizar la forma going to. Por el contrario, utilizamos will. Cuando utilizamos esta forma, se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro. Ahí, obviamente, se utiliza la forma will. Una promesa, algo que se promete en el futuro. Una predicción que no se sabe si se cumplirá o no se cumplirá. O lo que se quiere hacer en el futuro. Eso es lo que se termina con la utilización de la forma will. Vamos a centrarnos a continuación, una vez que hemos hecho un pequeño recuento del tema que nosotros ya hemos visto o ya habíamos revisado en clases anteriores, vamos a centrarnos un poco más sobre la forma going to y vamos a ver cuáles son las estructuras, reglas gramaticales y otras características más. El tiempo futuro con la estructura going to, obviamente, se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencias al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir, pero obviamente próximo. Por ejemplo, tenemos ejemplos, tenemos she is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir, algo que se va a cumplir en un corto tiempo, unos minutos. Entonces, ¿qué dice? She's going to pay with a credit card. La siguiente tenemos, y obviamente tenemos aquí, de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a la estructura, tenemos el to be, el verbo to be, en este caso tenemos aquí, tenemos el I am, estoy hablando de mi persona, estoy hablando en primera persona. Luego tengo la estructura going to, igual tenemos aquí going to, tenemos la siguiente estructura, y luego dice tenemos un infinitive verb, tenemos drove my prescription over there. Entonces aquí tenemos obviamente la determinación con drove, obviamente el complemento de la oración. Y habíamos visto en la clase anterior qué significaba over there. ¿Alguien se acuerda qué significaba over there? ¿Quién se acuerda de acuerdo a la clase anterior qué significaba over there en la oración? Nadie. Que habíamos visto y es algo facilito.
Es en función de distancia. Cuando yo digo aquella casa es la tuya, pero obviamente cuando utilizo over there, estoy diciendo que está pero bien allá. Eso determina over there. Dice, voy a dejar mi prescripción médica allá. Ese over there significa allá. Entonces dice, I am going to drop of my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. En la primera tenemos she is, igual que corresponde al verbo to be, en este caso igual en presente, la fórmula o la estructura going to, que determina la acción que se tiene que realizar en futuro, y tenemos un verbo en infinitivo en este caso que es pay. Pay obviamente que significa pagar. With a credit card. She's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Algo que va a pasar o que va a ocurrir. I am going to drop off my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Ahí también se ocupa la frase over there, perdón, la frase going to cuando vamos a determinar en el futuro. Ejemplo, tenemos I am going to learn English. I'm, obviamente, el verbo to be, la forma going to, y obviamente el verbo en infinitivo learn, que determina qué es lo que va a hacer. Dice, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. También se forma con el verbo to be conjugado para personas correspondientes, seguido de la determinación going to y también un verbo base, como lo que tenemos a continuación. Tenemos el verbo to be, tenemos la estructura going to y tenemos el verbo base. Tenemos I am going to pay. ¿Cuál es el verbo base? En este caso es pay, con el que vamos nosotros a conjugar todo este proceso. El verbo to be, ya sabemos que es I am, y vamos a hacer con cada uno de los pronombres personales y las formas, que en este caso, del verbo to be en presente. Y en la mitad nosotros tenemos la estructura going to, que determina, obviamente, la acción que se va a desarrollar en el futuro. I am going to pay, yo voy a pagar, o simplemente voy a pagar. Estoy, una acción que se va a cumplir ya mismo. You are going to pay, tú vas a pagar, algo igual que se va a cumplir. You are going to pay. Tenemos la siguiente, he is going to pay, él va a pagar. She is going to pay, ella va a pagar. It is going to pay, eso va a pagar. Ya saben que este it no utilizamos solo para qué, para mencionar o para determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Ahí utilizamos el it. En este caso tenemos it is going to pay, eso va a pagar. We are going to pay, nosotros vamos a pagar, estoy incluido dentro de la acción. You are going to pay, ustedes van a pagar. Yo ya no estoy incluido, estoy afuera, estoy un poquito lejos del grupo al cual digo, ustedes van a pagar. Y por último, they are going to pay, ellos o ellas van a pagar. Ya estoy totalmente lejos y obviamente les digo, ellos van a pagar o ellas van a pagar. Entonces ahí tenemos la conjugación del en este caso del verbo to be, con la forma going to para determinar en el futuro y también un verbo base que nos permite estructurar esta oración. Esto en esta primera etapa. Vamos a ver a continuación vuelta con la forma will, cómo nosotros podemos hacer. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla. Ejemplo, tenemos aquí la siguiente oración. I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina, dice. I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, aquí estoy indicando, obviamente, con el will, qué es lo que voy a hacer. Estoy tomando una decisión mientras camino. Entonces, en la primera etapa digo que necesito algo, ¿no es cierto? Necesito las medicinas. I will, iré a la farmacia esta noche. Go to pharmacy tonight. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para adquirir las medicinas? Entonces, ahí que se cumple la regla ortográfica que dice que will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se camina. Tenemos otra, I need some cash. Necesito algo de efectivo. I will pay with my debit card and ask for cashback. Pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Eso es lo que está indicando. I will pay. Tenemos aquí la determinación con will y también con un verbo base, en este caso que es el que está indicando que va a pagar.
También se usa el will para decir predicciones de carácter general, como que se pueden cumplir, no se pueden cumplir. Por ejemplo, puedo decir mañana va a llover. ¿Qué estoy diciendo? Estoy haciendo una predicción. ¿Qué tal si mañana no llueve, hace sol? No se cumple. Entonces, pero ahí nosotros utilizamos la forma will. Usamos la forma will para decir predicciones de carácter general. Por ejemplo, tenemos I'm sure it will rain tomorrow. Estoy seguro que va a llover mañana, dice. Pero obviamente esa seguridad se puede desvanecer, no es una determinación, no está determinando, está generalizando. Es la característica obviamente con el will. La siguiente dice Gerardo Gómez will win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones, dice. Como puede ser, como no puede ser, es de carácter general. También se forman con el verbo will más un verbo, en este caso un verbo base, el verbo en quien va a recaer la acción. Esas son las características en cuanto a will. Por ejemplo, digo, I will pay later, voy a pagar luego. You will pay later, tú vas a pagar luego. He will be later, él va a pagar luego. She will pay later, ella va a pagar luego o después, cualquiera de las formas. It will pay later, esto va a pagar luego. We will pay later. Nosotros vamos a pagar luego. You will pay later. Ustedes van a pagar luego. Y por último, they will pay later. Ellos van a pagar luego. Entonces, ¿qué es lo que está indicando de carácter general? Obviamente, ¿qué es lo que van a hacer? Más adelante van a pagar, van a cancelar algo. Entonces, igual como nosotros hicimos con la forma going to, la conjugación. Igual acá, igual nosotros tenemos con el will la conjugación. Igual tenemos el pronombre personal en primera instancia. Luego tenemos la forma will que determina el futuro o la determinación del futuro. Luego tenemos el verbo base de quien estamos desarrollando en la acción y obviamente el tiempo con el complemento que es later, que determina en qué momento se va a desarrollar la acción. You will pay later, tú vas a pagar luego. Entonces, más adelante. Entonces, le está indicando que más adelante la acción que va a hacer no es de acción inmediata como lo determina en este caso la forma going to. Esto en esta primera etapa de nuestra clase que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo una vez más, reforzando este tema que nosotros ya lo habíamos tratado en clases anteriores. Vamos a continuar y vamos a ver, vamos a ir analizando también un poco más, reforzando el temario que nosotros ya hemos venido determinando y analizando en el contexto de la presente clase. Vamos a iniciar y vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo justamente la determinación con el verbo to be, going to. La estructura to be going to se utiliza para expresar la intención de hacer algo en el futuro o una acción planificada. Es lo que hace la estructura to be going to. Si nosotros vemos to be corresponde a cualquiera de los verbos to be, sea presente o sea pasado, en presente am, are, is, en pasado was, were, más la forma going to. Entonces tenemos la estructura, una vez más, to be going to se utiliza para expresar la intención de hacer algo en el futuro o una acción planificada, igual que se tiene que ejecutar en el futuro. La construcción to be going to se utiliza solo en tiempo presente y pasado. Esa es la determinación. Solo en estos dos tiempos de conjugación se puede utilizar la forma to be going to. Consiste en el verbo to go en forma de presente, presente continuo, con am, is, are y obviamente con la terminación going. O past continuous, el pasado continuo con was, were y obviamente con la terminación going, seguido de un infinitivo, primera forma del verbo principal con la partícula to. Siempre va a tener esta partícula to en la estructura. Y vamos a ver ejemplos cómo nosotros podemos desarrollarlo. Entonces ya sabemos la construcción del to be going to, obviamente para qué se utiliza. ¿Solo en qué tiempos? Hay solo dos tiempos para utilizar el to be going to. En tiempo presente, con las formas am, are, is, y con el pasado, las formas was y were, como les había mencionado en la etapa anterior de nuestra clase.
Y vamos a ver las conjugaciones con tiempo presente. Tenemos la primera, I am going to visit my parents next week. I am going to visit my parents next week. Voy a visitar a mis padres la próxima semana. Entonces ahí tenemos la forma going to, el verbo to be, y obviamente la determinación going to. Este going to determina la acción que se va a desarrollar, obviamente la conjugación de ahí, que se los realiza hacia el futuro. La siguiente oración, el siguiente ejemplo dice, Matt is going to help me with my work. Matt va a ayudarme con mi trabajo, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? Igual tenemos primero el verbo to be, en este caso la forma is, y luego tenemos going to. En este caso, yo puedo decir he, pero en este caso, obviamente, yo le pongo directamente al sujeto, no le reemplaza con el pronombre. Yo digo Matt. Entonces, bueno, en este caso puede ser Matías. Entonces, la traducción al español. Entonces, yo digo, Matt is going to help me with my work. Matt va a ayudarme con mi trabajo. Y en la siguiente yo tengo dos sujetos en una oración. Tranquilamente yo podría, déjenme ver, tengo Ann y tengo Sam. Yo puedo decir they, puedo decir ellos, pero aquí yo tengo obviamente con dos. Yo tengo Ann and Sam, tengo Ana y Sam are going to buy the car. Ana y Sam van a comprar este coche. Cuando obviamente tenemos la primera estructura que es are, ¿no es cierto? Que es el verbo to be. Y luego tenemos justamente, tenemos la estructura, obviamente. Permítame un ratito. Entonces aquí tenemos aquí, como les había dicho, tengo dos sujetos en una oración. Tranquilamente yo pude haber dicho they, pero en este caso yo quiero determinar a los dos. No les reemplazo con unos pronombres personales y digo Ann and Sam. Estoy mencionándoles a los dos en una oración. Are going to buy this car. Ann y Sam van a comprar este coche. Tenemos aquí igual dentro de la estructura de la forma going to, tenemos el verbo to be primero y luego tenemos la estructura going to. Y de esa manera, obviamente, tenemos la estructura de esta oración. Todas estas oraciones están en presentes porque dice voy a visitar, me van a ayudar, van a comprar. Todos están hablando en presente. Ahí, obviamente, cuando hablamos en presente, ya saben que el presente del verbo to be tiene tres auxiliares verbales, que es am, are, is. Y obviamente eso significa, o se traduce al español como ser o estar. Vamos a ver el siguiente nivel o el siguiente estado de conjugación, que es el tiempo pasado. Por ejemplo, tenemos con was y tenemos también con were. En la primera oración digo, she was going to be here. Ella iba a venir aquí. Entonces digo, she was going. En este caso tengo to be here. La siguiente tengo la oración, dice, they were going to travel by the cold. Iban a viajar, pero no pudieron, dice. Entonces ahí están indicando. ¿En qué tiempo están conjugadas? En el pasado. Están conjugadas en el pasado porque tenemos las formas was y tenemos la forma were. Tenemos, ventajosamente en el pasado solo tenemos dos formas, es la más sencilla que puede haber. En relación a las oraciones negativas con las estructuras going to, se forman, ya saben, directamente cuando ustedes ven el adverbio de negación. Este es un adverbio de negación. El not es un adverbio de negación. Ahí significa que una oración está en conjugación negativa. La oración negativa se forma con la partícula o con el adverbio de negación not que se coloca después del verbo auxiliar to, en este caso del verbo to be, como puede ser am, are, is o puede ser was y were. Los tres primeros en el presente y los dos últimos en pasado. Y vamos a ver las oraciones negativas, cómo se forman. Tenemos la siguiente y obviamente hemos contraído el I am y digo I'm not going to do this. Dice no voy a hacer esto. Entonces ahí está, prácticamente es una exclamación la primera que tenemos. La primera oración, por así decirlo, es una oración exclamativa. Y obviamente significa, dice no voy a hacer esto, estoy negando. I'm not going to do this.
La siguiente dice, they are not going to play tennis today. No van a jugar al tenis hoy, dice. Entonces, they are not going to play tennis today. Entonces, si nosotros vemos la primera oración, justamente después del verbo to be, colocamos el adverbio de negación not y después colocamos el going to. En la siguiente estructura igual. Primero está are como el verbo to be, luego está el adverbio de negación not y por último está la forma going to, obviamente que determina qué es lo que se va a hacer. Esto en tiempo presente. Ahora vamos a ver en tiempo pasado cómo funciona. En tiempo pasado, obviamente, utilizamos con el was y el were. En la primera hemos fusionado, en la oración, si ustedes pueden observar, se ha fusionado el was más el adverbio de negación, not, y da origen al wasn't. Lo mismo sucede con el weren't, pero en este caso tenemos la forma larga con el were not. La primera dice, Peter wasn't going to meet Anne tonight. Peter no iba a encontrarse con Anne esta noche. Entonces, ahí tienen esa oración. Peter no iba a encontrarse. Peter wasn't going to meet Anne tonight. La siguiente dice, we were not going to buy this TV set, but there was on sale. No íbamos a comprar este televisor, pero estaba en oferta. Entonces ahí tienen otra actividad. Esto en tiempo pasado. Entonces ya saben lo negativo en tiempo presente y el negativo, la forma negativa en tiempo pasado. Y tenemos estas dos determinaciones. Ahora para realizar preguntas, realizar questions. Las preguntas con to be, going to se forman colocando el verbo auxiliar to be, que esto es am, are, is, o was y were al principio de la oración, como viene desarrollándose cualquier otro tipo de pregunta en inglés. Ya sabemos qué es lo que pasa. Cambia de posición el pronombre en relación al verbo. Cuando voy a hacer preguntas, el verbo va primero y el pronombre personal va segundo. Esa es la regla estructural cuando yo quiero hacer preguntas. Y obviamente, ya saben, en presente, cualquiera de los verbos de la forma del presente. Am, are, is. Y para el pasado, simplemente dos, que es el was y el were. Por ejemplo, en el presente simple, yo digo, is she really going to say that? ¿Realmente va a decir eso? Estoy haciendo una question. Is she really going to say that? La siguiente dice, are you going to eat this piece of cake? ¿Vas a comer este pedazo de pastel? Le está haciendo una pregunta. Todo esto está en presente. Preguntas en modo presente, en tiempo presente. Las siguientes son oraciones de ejemplo en tiempo pasado. Was he going to rob you? Te iba a robar, dice. La siguiente, were they going to visit Paris this week? Iban a visitar París esta semana, dice. Entonces, estas están en tiempo pasado. Si ustedes ven, pueden, tanto en el presente como en el pasado, ustedes ven que el verbo to be está primerito. En las del tiempo presente, is y are. En las del pasado, was y were. Luego tenemos el pronombre personal, que en este caso en el tiempo presente dice she y you. Luego tenemos en la primera oración tenemos really y la forma going to. En la siguiente oración es mucho más fácil del presente, obviamente porque está el pronombre personal you y enseguida está la estructura going to. Y de esa manera ustedes, esa es la posición exacta en la cual deben ir ubicados este tipo de estructuras gramaticales. En tiempo pasado, primero está el verbo to be en pasado, was y were. Luego tenemos el pronombre personal, tanto he como they, y luego la estructura going to. Y el complemento de la oración interrogativa. Entonces, esto en tiempo pasado. La pregunta especial con to be going to se forma usando una palabra o frase interrogativa al principio de una oración. El orden de las palabras es el mismo que en una pregunta general. Y aquí utilizamos las estructuras que ya hemos visto y que hemos de ir reforzando más adelante, que son las who questions o las questions were. Primero tengo what y acá a continuación igual tengo where. Yo digo, what are you going to do now? ¿Qué vas a hacer ahora?
Entonces ahí tengo con las questions word, pero las questions word responden a una pregunta anterior. Y la siguiente dice, where are they going to meet? ¿Dónde iban a encontrarse? Entonces aquí tenemos what y where, que obviamente son formas de las questions word. Eso nosotros ya iremos viendo en clases posteriores en función de estas reglas gramaticales que son importantes. Entonces, esa es una de las características fundamentales en las cuales nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando reglas gramaticales en función de la utilización de la estructura del verbo to be más la forma going to, obviamente para determinar acciones que se tienen que cumplir en el futuro o de cumplimiento inmediato, tanto en modo de o en tiempo de conjugación presente y en tiempo de conjugación pasados, porque solo ahí se utilizan las formas going to, solo en presente y en pasado. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en función de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un tema bastante interesante en función de la utilización de tanto el will como el going to para determinar acciones en el futuro que tenemos, o así que obviamente las dos determinan el futuro, cada una de ellas tiene una estructura diferente el momento de utilizarlo. El will divaga en las cosas que va a pasar en el futuro, mientras que el going to determina acciones que se van a cumplir en ese rato, que se van a cumplir inmediatamente. Esas son las actividades y las características que nosotros hemos visto en las estructuras del futuro en el inglés. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, que tengan un feliz resto de noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases que tenemos. Señores y señores, una feliz noche. Muchas gracias, Lisa. Hasta mañana.